Buenas tardes, estimados. Para nosotros es un gusto que vamos a tener el primer programa de Guardia Crema TV. Y como Guardia Crema no podíamos tener un mejor invitado que Marina Quiñez Fernández, la nieta de nuestro cañonero y el máximo ídolo, no solo universitario, sino del deporte nacional, Teodoro Osvaldo Fernández Beizán, Lolo. Bienvenida, Marina, ¿cómo estás? Hola Mauricio, encantada de estar aquí. Es verdad que, bueno, es realmente un honor, además ser un poco la primera invitada y bueno, orgullosa de poder estar aquí en representación no solo de mi familia, sino del nombre de mi abuelo y pues, bueno, eh, vamos, comencemos. Marina, cuando estábamos definiendo el primer invitado y Ujú, se dio la posibilidad de poder tener esta reunión contigo, de conversar ujú, contigo, decíamos, bueno, ojalá se concrete, porque no sabíamos de repente si tú, tu hermano, que tú tienes un hermano, creo que se llama Jorge. Jorge, Ujú, iban a aceptar una entrevista, pero te vimos en el evento por el descubrimiento del busto en el ujú, Lolo Fernández. sí. Y entonces tú accediste gustosa para hacer esa entrevista. Cuéntanos de ti. Lo que sabemos es que tú eres bióloga marina y actualmente estás residiendo en Francia. Exactamente. Bueno, me fui para estudiar y luego me casé y pues una cosa tras otra, pues finalmente me he quedado por allá y bueno, pero siempre extrañando a Perú, buscando hacer cosas, trabajar aquí en Perú desde lejos incluso, ¿no? A distancia, participando en proyectos relacionados a mi carrera. Y bueno, siempre en contacto con mi familia, ¿no? Extrañando a mi familia, horrores y bueno, es, es a veces un poquito duro estar lejos, ¿no? Sí, pero Porque tú eres muy pegada a tus padres, por lo que entendemos. sí, bueno, pegada en el sentido de siempre tratar de que ellos estén bien, ¿no? Siempre pendiente de ellos. Lo estaba igual cuando yo vivía acá y pues cuando me fui, bueno, en general eso no cambió. Siempre buscando saber que todo vaya bien. Bueno, a distancia las cosas funcionan de manera distinta a veces, pero siempre tratando de estar pendiente, ¿no? No dejándolos de lado. Y bueno, hace poco también, lamentablemente, mi mami se nos fue. Ahorita está, bueno, en el cielo y pues ha sido un golpe muy duro para la familia, para nosotros. Y estamos tratando de salir adelante, estando quizás más unidos que antes, ¿no? Tratando de, sobre todo, de apoyar a mi papá, no dejarlo solo. eh, y bueno, siguiendo con nuestras propias cosas también, ¿no? Porque es importante estar bien, ¿no? Para poder ayudar a alguien más, uno tiene que estar bien, porque si no, no es posible, ¿no? Entonces, tratando de encontrar eso, ¿no? Y sintiendo que siempre mi mamá está con nosotros, ¿no? Y nosotros, mira, yo para hacer esta entrevista, yo volví a revisar las conversaciones que había tenido tu señora madre con la prensa o Ujú, las entrevistas que había dado a la televisión. ujú, Y algo que siempre me llamó la atención es el cariño y la admiración que ujú. tenía ella como hija hacia su padre. No porque sea algo extraño, sino además él realmente lo admiraba como hija por lo que él había significado como un ser humano. Así es, así es. Ella amaba a mi abuelo, ella lo adoraba y en todo lo que ella escribía, porque siempre escribía pequeños mensajes, a veces para ocasiones como para el cumpleaños de mi abuelo o el aniversario de la U, o incluso a un clásico que la U ganaba, mi mamá, ella siempre tenía la tendencia a escribir cositas en cuadernitos y siempre se refería a mi adorado padre, orgullo de la familia, orgullo del Perú. Para ella, ella se refería a él como el mejor jugador del mundo. Bueno, em, mi mamá adoraba a mi abuelo, sin duda alguna, y bueno, eso nos ha transmitido, ¿no? Ha transmitido a mi hermano y a mí ese amor hacia mi abuelo, ese orgullo de tener a alguien que, que amaba
su profesión, amaba lo que hacía, ¿no? Y eso es algo que, por ejemplo, yo trato no sé, de volcar en lo que yo hago, ¿no? Uno no puede hacer algo sin pasión, sin amor por lo que uno hace, ¿no? Igual que hacía mi abuelo, ¿no? Porque a pesar de que quizás las condiciones en términos económicos que tenía mi abuelo en ese momento no eran las ideales y tenía que estar repartiendo su tiempo entre entrenar, jugar y trabajar para mantener a su familia, él trataba de hacerlo de la mejor manera posible y siempre con el mismo amor y dedicación, ¿no? que hacía para cada uno de sus partidos, ¿no? Pero, y tu madre, a pesar de esa gran admiración que tenía ella por un tema de edad, no pudo llegar a ver jugar a tu abuelo en un partido oficial, digamos? O sea, No, seguramente de repente en uno de los partidos homenajes o habrá participado, pero en un partido oficial creo que no debe haber llegado. no, no, mi mamá nos contó que no. Creo que por lo que ella era pequeña y quizás por lo que, no sé si no se acostumbraba a llevar niñas a los estadios, ¿no? Entonces, incluso mi abuela tampoco iba mucho a ver a mi abuelo, o sea, era una cosa de que mi abuelo también trataba de protegerla, ¿no? Pensaba en que, pues quizás no era el lugar ideal para una mujer y ese tipo de cosas, ¿no? Probablemente por esa razón ni mi mamá ni mi abuela iban mucho al estadio, ¿no? Yo cuando comencé a leer acerca de Lolo Fernández, Ujú, te debo decir que a mí me sorprendió ujú, el gran cariño con el que se hablaba de una persona, de un jugador. O sea, te digo, cuando yo era niño y comenzaba a ujú, conocer un poco más de la historia del fútbol. ujú, Y luego ya he comenzado a coleccionar revistas de la década del 30, del 40, ujú, y debo decir que a mí me sorprende, o sea, lo que nos han dicho se queda corto con lo que es la realidad, porque viendo las revistas de la época a mí me sorprende el cariño, el respeto, la admiración con lo que hablan de tu abuelo. ujú, Y siempre resaltan lo caballeroso que fue, que jamás celebraba un gol para no humillar al rival, ujú, que era bien amigo de sus compañeros, que además resaltaba mucho lo que significaba la deportividad. Y ujú. estas historias me imagino que deben ser con las que ha crecido tu madre y que eso lo ayudaba además a admirarlo mucho más a su padre. Exactamente. Eh, pero era también el verlo a él, ¿no? Después de haberse retirado del fútbol, mi abuelo seguía siendo una persona extremadamente humilde, eh, amable. Uno se le podía acercar y él a todas las personas que se le acercaban los saludaba con una gran sonrisa y él, hermano, ¿cómo estás? Y era una cosa de que mi abuelo, uno lo quería, si no lo conocía, incluso si uno no supiese quién era, uno lo quería. O sea, uno le agarraba afecto, porque era una persona muy gentil, era una persona muy respetuosa, eh, nunca se las daba de yo soy Lolo o algo así. Jamás, jamás, jamás he visto a mi abuelo ponerse en ese plan. Incluso si necesitaba ayuda de alguien, se lo pedía con toda la delicadeza del mundo, con toda la gentileza del mundo. Era realmente una persona que jamás se le subieron los humos. Jamás, jamás. Y para una niña pequeña, ¿cómo es crecer teniendo a un abuelo tan famoso, tan importante y que era querido por todo el Hmm. país? Bueno, la verdad es que creo que quizás porque era una niña cuando él estaba bien, o sea, porque bueno, después se le enfermó, yo no, creo que no me daba cuenta de la dimensión de lo que mi abuelo era. O sea, yo sabía que mi abuelo era jugador de fútbol, pero la verdad es que jamás, por ejemplo, yo decía a alguien, incluso en el colegio, a mis amigos, yo soy la nieta de Lolo, jamás. Porque la verdad es que no podía darme cuenta de de la dimensión de lo que mi abuelo representaba. Pero a diferencia, bueno, de mi actitud, era, por otro lado, estaba mi mamá, ¿no? Que era, al contrario, ella siempre estaba hablando de mi abuelo. Lo primero que ella decía era, o sea, si ella se presentaba era, soy Marina Fernández, hija de Lolo. Esa era su forma de presentarse.
y no le importaba, porque a veces bromeábamos con ella y le decía, pero mamá, deberías preguntar primero si es de la U, ¿no? Por si acaso. Por si acaso. Pero incluso, o sea, y es eso, ese es la magia de mi abuelo, creo, porque hasta, incluso cuando ella se presentaba, y por ahí había gente que, por ejemplo, eran de otros equipos, todo el mundo, Lolo Fernández, o sea, era, no era como si fuese solamente alguien representante de un equipo, ¿no? De un gran equipo, sino era representante de amor al deporte, amor a lo que uno hace, ¿no? Y era un ídolo, o sea, yo creo que todo el mundo lo respetaba, ¿no? Incluso cuando mi abuelo falleció, la gente de Alianza Lima se portaron súper bien también, o sea, eh, y pues eso era mi abuelo, o sea, era alguien que hacía que todo el mundo se entendiera, creo, o sea, o se pusiera de acuerdo en el hecho de que pues mi abuelo era alguien especial, ¿no? Que todos fuéramos hermanos. Sí, es un poco eso, ¿no? Pero, ¿y entonces en qué momento tú logras tener conciencia de esta dimensión que tenía Lolo para todo el país? Aunque suene un poco triste, ha sido cuando mi abuelo falleció, porque, bueno, es cierto, habían habido homenajes a mi abuelo. Yo me daba cuenta, obviamente, que mi abuelo pues era alguien extremadamente reconocido y sabía, ¿no? Pero uno no se puede dar cuenta de la dimensión hasta que uno no está en un estadio rodeado de gente gritando y sientes los gritos por mi abuelo cuando estábamos haciendo la vuelta al Estadio Nacional, por ejemplo, con el ataúd de mi abuelo, y todo el mundo gritaba y sentías que el ruido entraba hasta lo más profundo de nuestro ser, o sea, ese amor a mi abuelo, todos los momentos en los que mi abuelo lo llevábamos y la gente quería acompañarlo, quería estar con él hasta el último momento, incluso en el cementerio, que tuvimos que retirarnos porque los chicos de la barra entraron a la tumba y no querían irse, o sea, ellos querían seguir acompañando a mi abuelo. Era una cosa increíble, increíble, o sea, es indescriptible realmente el sentimiento que puede provocarle a alguien saber que alguien tan cercano a uno provoca un amor, un sentimiento tan fuerte. Y bueno, nunca he sido, y hasta ahora, o sea, en general, nunca he sido de hablar de mi abuelo demasiados en el sentido de que busque algo o algún tipo de beneficio diciendo "Oh, soy la nieta o algo por el estilo". No, o sea, mis amigos se enteran que soy la nieta de Lolo, incluso a veces tengo amigos que se han enterado de que soy nieta de Lolo años después de haberme conocido, o sea, y me dicen, pero ¿por qué no me has dicho? Bueno, porque no me has preguntado, o sea, o nadie te lo ha dicho, no sé, o sea, y no es porque me falte orgullo por mi abuelo, sino que simplemente, no sé, no soy no sé, es difícil de explicar, ¿no? Pero obviamente que me siento extremadamente orgullosa de mi abuelo, ¿no? Y una década antes, creo que fue 6 años antes, porque Lolo creo que entra en el 89 a la Maison de Santé, Ujú, si mal no recuerdo, en el 83, 30 años después de su retiro, ujú, acá en el Lolo Fernández, se organiza un partido a beneficio, ujú. que creo que lo organiza el Chupo Arriola, para que él pueda tener una de las 7 operaciones, creo que tuvo en la cadera en Estados Unidos. Exactamente. Y nuevamente, y era sorprendente, o sea, yo en esa época no veía tanto el fútbol, pero era sorprendente cómo congregaba tanta gente, cómo en Gigante Deportivo Pocho Rospigliosi alentaba a las personas para que nuevamente se ayudara a Lolo, se hiciera Ujú, todo lo posible en las gestiones a través del IPD, la Federación Peruana de Fútbol. ujú, 30 años que se había retirado ujú. y Lolo seguía más vivo que nunca, seguía más presente que nunca y lo seguirá estando. Exactamente. Y es algo que también me sorprende mucho porque hace poco estuve en el Monumental con mi hermano viendo un partido de la U y es alucinante ver a la trinchera norte sobre todo, que no dejan de cantar y moverse y hacer vivas durante todo el partido. O sea, es increíble la energía que tienen y gritando muchas veces el nombre de mi abuelo.
O sea, y hasta, bueno, cuando estaba haciendo la cola veía chicos que tenían tatuajes de mi abuelo, o sea, es alucinante. O sea, de verdad que es increíble, o sea, nunca me deja de sorprender ese cariño, ¿no? Ese cariño por mi abuelo. Y yo veía además, en una de las entrevistas, tu madre resaltaba también que en los partidos, en la Ujú, trinchera, siempre estaba la imagen, la foto gigantesca de tu abuelo, ujú. y era digamos, una motivación más para ganar esos partidos. Sí, sí, yo creo que sí, o sea, porque es un poco como que mi abuelo los está cuidando, ¿no? O sea, como que está ahí y pues no sé si como solamente una cuestión de suerte o como hasta un poco como algo religioso, ¿no? Hasta cierto punto, ¿no? Que está como el ángel de la guarda de la U y está ahí buscando que su U querida siempre gane, ¿no? No sé, mi mamá siempre decía eso, ¿no? Mi papá debe estar viendo, mi papá debe estar cuidando a su U querida. Esa era una de sus frases de mi mamá, ¿no? Mi papá debe estar feliz que su U querida ha ganado y cosas así, ¿no? Nos contabas Ujú, acerca de que ya Lolo trascendía incluso ya a parámetros, digamos, cuasi religiosos. Cuando la U define el título ujú, con Garcilaso en el 2013 en Huancayo, ujú, yo viajé y nos vamos a definición por penales. Y en un momento dado, la gente que estaba a mi alrededor, en un momento íbamos a salir campeones y el siguiente que pateaba metía el gol ujú, y se lo falla. Y ya en ese momento todos estábamos como poseídos, yo no sé qué cara habría tenido, pero... Y cuando iba a patear el de Garcilaso, ujú, la gente había uno que se acordaba del jugador, bueno, se acordaba de cierto familiar del jugador, pero los que estaban a mi costado se acordaban de Lolo. Y era como si lo rezaran. Ya Lolo ya era visto a un nivel mesiánico, pero no a ujú, un nivel irreal, sino a un nivel que trasciende de un ser humano que dio tanto por el club y que lo seguía dando y que todavía podía dar. ujú. Para ti, Lolo ya alcanzaba este nivel de mística, digamos, entre algunos hinchas. Yo pienso que sí. Por lo que veo también pienso en ese sentido de que realmente mi abuelo pues ha trascendido a ese punto. Bueno, no quiero quizás chocar susceptibilidades religiosas, ¿no? Pero, por ejemplo, a veces pienso haciendo un paralelo a lo que sucede en Argentina, por ejemplo, ¿no? Con Maradona, y que incluso hay una iglesia maradoniana que la gente realmente ha hecho que pues sea una persona que ha trascendido, bueno, incluso con él lo hacían antes de que falleciera, ¿no? Pero eh, realmente siento que mi abuelo ha logrado eso, ¿no? No solamente por su éxito como futbolista, ¿no? Sino todo lo que él representaba, ¿no? O sea, tanto como persona, como ser humano, como profesional, ¿no? Y creo que todo ese mito también se construye de toda la gente que él ha tocado, tanto cuando estaba vivo como después, ¿no? O sea, eh, no sé, o sea, hay muchos santos que comienzan así, quizás en algún momento mi abuelo pues lo canonicen. ¿Por qué no? Mira, y justo la- la- recién ahora las personas van a saber, la insignia que tú tienes Ujú. en el pecho es una de las que tenía tu abuelo cuando estaba en el campo de juego. Exactamente. Era una de las cosas que, por ejemplo, mi mamá rescató entre las cosas que pues se quedaron en casa y era de las que en la época cuando mi abuelo jugaba usaban, no habían como ahora que los polos están estampados y tienen la U estampada directamente, sino que tenían estas insignias que, que pues las cogían con imperdibles y así jugaba mi abuelo, ¿no? Entonces esta era de mi abuelo, no sé de qué época exactamente la habrá utilizado, pero obviamente que ha sido antes de que él terminara eh, de su carrera profesional, ¿no? Y cuando tu abuelo fallece, el 17 de septiembre del 96, Ujú. que creo que fue a las 3:30 de la tarde más o menos, eh, el cuerpo de tu abuelo lo velan en el Estadio Nacional, en el Congreso de la República.
Además, hicieron un minuto de silencio, creo que por Ujú, iniciativa del congresista Laceni Morales. Luego también todos los equipos, Alianza Lima, envió un saludo. El Deporte Total del Comercio lanza un suplemento dedicado íntegramente a Lolo, igual que los otros medios, ujú. todos los canales de televisión. Y estamos hablando de un deportista que se había retirado hacía casi 50 años y sin embargo seguía presente. Ujú. Y exactamente un año después, la U juega contra Cristal, exactamente un año después, y ganamos 1-0. Comenzamos mal, lo expulsan al Puma Carranza Mm, en el primer tiempo, y porque Cristal era mejor, bueno, en esa época más o menos, venía a ser subcampeón en Libertadores, pero termina el partido que ganamos 1-0 y Virsic, el técnico de la U que era Iván Virsic, él resalta que se gana por sobre todas las cosas porque el estado anímico influyó mucho el recuerdo y el homenaje a Lolo. Y los jugadores decían, no podíamos perder porque estaba Lolo, teníamos que ganar. Y nosotros ujú. usamos ese día, usamos esta camiseta. Mm, qué Usamos linda. esta camiseta con la figura del Lolo. O sea, y tan importante como tener el escudo Ujú, era tener la imagen de nuestro ídolo, ujú. que no solamente es un ídolo de la U, sino que era el máximo ídolo del deporte peruano. Sí. Es realmente, a mí me llena de emoción realmente escuchar lo que dices y ver eh, la camiseta con la imagen de mi abuelo. De verdad que es increíble ese sentimiento que genera, ¿no? Y esa fuerza que transmite. Habrán pasado ya casi 20 años de que mi abuelo falleció y bueno, él sigue transmitiendo esa fuerza eh, que incluso, pues, no sé si es que ayuda a ganar partidos, pero que creo que contribuye con un granito de arena, ¿no? Para llenar de energía a los jugadores, porque, no sé, o sea, es un poco que nos lleva a lo que estábamos comentando hace poco, ¿no? Esa trascendencia, ese hecho de que muchos, pues, se encomiendan a él, porque eso es lo que he escuchado muchas veces, ¿no? Es algo así como encomendarse a él para que ayude a su equipo, ¿no? Es algo así como, como que fuese no solamente el ídolo de la U, sino el patrono de la U. Y es curioso, ¿no? Esa imagen, esa idea, ese concepto que ahora gira en torno a la imagen de mi abuelo, ¿no? Que trasciende la idolatría, porque uno ¿Mm? puede ser un ídolo a pesar de su decisión, de las acciones, porque ser un Ujú. ídolo es que la gente te quiera más allá, pero Lolo ya está en el imaginario popular. Sí, exactamente. Y cuando escuchas las historias de cuando jugaba fútbol y reventaba redes y reventaba arcos y todo eso, hay algunas personas que se preguntan, ¿es que realmente eso lo hizo él o es parte del mito? ¿No? Porque ahora va más allá, ¿no? Es todo lo que hemos dicho más el mito, ¿no? Que simplemente va a seguir creciendo y se va a seguir alimentando y quizás en el 2100 pues tengamos, no sé, una especie de Lolo gigantesco que jugaba y que pues era algo así como se transforman los seres en la mitología griega o cosas por el estilo, ¿no? Y hablar de la idolatría Ujú, es hablar de que una persona es amada más allá de que sea su decisión o no. Y tu abuelo es un ídolo para el ujú, deporte peruano. O sea, no solamente es un ídolo de la U, sino es un ídolo del deporte peruano. Y por eso en la época existían los lolistas, que podían ser hinchas de Alianza inclusive, ujú. pero eran hinchas además de tu abuelo. De la persona, claro. Sí, bueno, yo realmente creo que mi abuelo es un caso único en el mundo hasta cierto punto. O sea, bueno, en todo caso creo que quizás en algunos países, quizás un Pelé podría ser un comparativo, ¿no? Pero de verdad que es increíble acá, ¿no? O sea, la pasión que ha generado desde que estaba vivo hasta ahora, muchos años después de haber partido. Eh, el hecho de que, pues,
él vivo le han puesto a un estadio su nombre y estuvo en la inauguración, creo que eso es algo sui generis. Em, Hay tantas cosas que hacen de mi abuelo un, no solo un ídolo, ¿no? Sino realmente alguien tan especial que, que creo que todas esas cosas reunidas hacen de que pues mi abuelo seguirá vigente, ¿no? En el tiempo, ¿no? Eh, y bueno, obviamente que también esa vigencia se debe gracias al hecho de que pues siempre hay gente que se vuelve a enamorar de él, ¿no? Y que generación tras generación hay gente que pues, eh, no sé, ama a esa imagen, a ese ídolo. Por ejemplo, el caso de los chicos, eh, los hinchas acérrimos que van y que se tatúan. Y a veces ves a chicos muy jóvenes, ¿no? De 20 años probablemente, que se tatúan Lolo Fernández o la cara de mi abuelo. Y de verdad es que para mí a veces cuando veo eso la pregunta que me cruza la cabeza es, o la idea que me cruza la cabeza es que realmente cuánto conocen de él, ¿no? Cuánto conocen de mi abuelo, por qué llevarlo ahí, ¿no? O sea, qué es lo que hace que estén tan fascinados con la idea de este mito de Lolo Fernández, ¿no? Y qué es lo que conocen de él. Eh, es, bueno, no sé, es un poco curiosidad también científica, pero me gustaría saber un poco, ¿no? Al respecto, ¿no? Del sentimiento de la gente, ¿no? De los más jóvenes sobre todo, ¿no? Que siguen ese camino de ser lolistas, ¿no? Como tú dices, ¿no? ¿Y tú sientes que paralelamente a veces se pierde un poco el respeto por parte del rival? Porque antes no había las personas no tenían reparo en mostrar un respeto al rival, porque o Ujú, sea, uno puede tener respeto por el rival, pero ahora sin embargo hay personas que prefieren destruir lo que consideran que es una leyenda y sin embargo basta revisar documentos antiguos. ujú, Por ejemplo, apenas falleció tu abuelo, ujú, Chocolatín Heredia, ujú, él decía claramente, yo prefería no ponerme ninguna barrera cuando iba a patear Lolo, porque a mí me preocupaba de que me cayera un pelotazo. ujú, O sea, Chocolatín Heredia reconocía. ujú. Y él contaba además de que a un compañero suyo le cayó un pelotazo y se quedó privado media hora. O sea, esos son hechos reales, esos son hechos que no se pueden borrar. Sí, La fuerza del disparo de Lolo existía. absolutamente. Y de verdad que, o sea, yo no lo he visto jugar a mi abuelo, pero lo he visto patear jugando con mi hermano, así. Era una cosa de locos. Además que jugaba, mi abuelo pateaba pelotas antiguas, que eran unas pelotas que parecían que eran de cuero, pero eran unas cosas súper, súper duras. Y, y a mi mamá incluso, porque mi mamá tenía la misma fuerza en las piernas que mi abuelo. Yo creo que, por ejemplo, antes de comenzar la entrevista hablábamos sobre el equipo femenino, por ejemplo, y mi mamá si hubiese sido una joven en esta época, mi mamá hubiese sido, lo más probable es alguien que hubiese destacado muchísimo en el fútbol, porque mi mamá jugaba bien, tenía una patada increíblemente fuerte. En la playa cuando jugábamos, mi mamá pateaba sin zapatos una pelota que era súper dura, o sea, no la podías realmente hundir con los dedos. Y la pateaba y teníamos que ir corriendo no sé cuántos, porque la pateaba súper lejos. Y lo mismo hacía mi abuelo, ¿no? Así que todas esas historias yo las creo porque mi abuelo, o sea, mi abuelo era súper fuerte, o sea, y eso también lo demostró durante el tiempo de su enfermedad. Mi abuelo entraba en los últimos años, mi abuelo entraba y salía de cuidados intensivos y los médicos no podían entender cómo él podía hacer para sobrevivir, cosa que muchas personas no hubiesen logrado. Mi abuelo resistió y resistió y resistió y resistió. Mi abuelo tenía una fuerza increíble, no solamente en las piernas, físicamente era una persona muy, muy fuerte. Y tu abuelo siempre lo atribuía al camote, a esta alimentación Sí, que había bueno, tenido en la hacienda de niño. ¿Era verdad? Tu abuelo decía por una no, cuestión. sí, de verdad que comía muchísimo camote. Y mamá también le encantaba, creo que eso se lo hubiera dado. Y bueno, yo creo que bueno, hasta cierto punto, viéndolo desde una óptica científica, pues
el camote no tiene tantos, nutricionalmente hablando, no es tan bueno como para hacer que alguien sea tan fuerte como él, ¿no? Pero era una persona que se había alimentado muy bien, que se cuidaba mucho, no bebía mucho, mi abuelo no fumaba, em, era una persona que, pues se cuidaba, ¿no? Se comía bien, se cuidaba, entrenaba y todo, ¿no? Y bueno, creo que también quizás hay una cuestión genética, ¿no? O sea, mi abuelo era una persona fuerte en términos musculares, por ejemplo, desarrollaba muy rápido masa muscular y todo eso, ¿no? Que también hay una cuestión de ese tipo, ¿no? Pero él era muy fuerte, ¿no? Y había cosas que le encantaban. Por ejemplo, contaba hace un momento antes de la entrevista también que pues a él le encantaban los dulces. Él era una persona que le encantaba comer dulces y los preparaba. Con mi abuela, por ejemplo, se ponían a preparar juntos frijol colado y incluso por ahí queda una de las ollas que él utilizaba, que era una olla inmensa porque preparaba una cantidad, parecía industrial, de frijol colado porque él lo compartía con la gente, con todos los chicos del equipo, todos los que jugaban con él. Entonces ellos preparaban frijol colado, lo ponían en unas latitas, las latitas de leche que utilizaban para preparar el frijol colado y lo llevaba. Después mi abuelo iba, llegaba y le daba a toda la gente del equipo, ¿no? Su latita de frijol colado. Y así hacían cosas juntos, ¿no? Mi abuelo y mi abuela se querían mucho, se querían mucho y hacían muchas cosas juntos, sí. Justo lo que mencionabas de esta herencia genética que le transmitió a tu madre, yo recuerdo una entrevista Ujú. a tu mamá donde ella decía, yo me hubiera gustado ser futbolista, porque ella tenía, Sí. ella decía directamente que había heredado la potencia de las piernas de su papá. Exactamente, mi mamá tenía una fuerza increíble, ¿no? Tenía una fuerza increíble, cosa que, por ejemplo, bueno, no sé si mi tío, el hermano de mi mamá, él era fuerte, o sea, en sentido de jugar fútbol, ¿no? Pero creo que no era tan aficionado, porque incluso intentó jugar, pero finalmente se retiró, no recuerdo las razones. Pero mi mamá sí, mi mamá era no solamente de las hinchas que ve el partido y que lo vive y que sufre, sino ella era de las que jugaba y que le encantaba patear su pelota. Bueno, creo que ella nació quizás en la época equivocada, ¿no? Sí. Sí, seguramente hubiera jugado en esta época. Marina, mira, nosotros estando acá en la sala de trofeos de la U, te puedo mostrar, esta fue la primera copa que ganó tu abuelo, cuando él era jugador del el equipo de reserva, Ujú. y él como parte de ese plantel es la primera copa que recibe. Wow, qué maravilla. 1930, qué lindo. Y la que tienes detrás tuyo es la última copa que recibió, la recibió del presidente Odría, ¿Esta de aquí? esa de ahí, cuando él, digamos, a todos los hinchas Ujú, consideramos que su retiro fue en el clásico ujú. contra Alianza, pero él luego tiene un retiro formal, 5 minutos, juega contra Centro Ujú. Iqueño, y el 14 de octubre del 53, él recibe ese trofeo que le da el gobierno. Esas eran las consideraciones que solamente una persona como tu abuelo podría recibir. Y tu Wow. abuelo nos ha hecho ganar, durante la época de tu abuelo ganamos 6 títulos, 34, 39, 41, Ujú. 45, 46 y 49. Eh, Representó Wow. siempre en alto Ujú. a nuestro país. Sí. ¿Qué, qué significa para ti? Todo eso, o sea, bueno, comenzar mi frase con orgullo creo que es lo más justo, un orgullo enorme. eh, Creo que tanto mi hermano como yo, puedo hablar obviamente también por esto en nombre de mi hermano, nos sentimos extremadamente orgullosos de todos los logros de mi abuelo, de todo el legado de mi abuelo. Em, y una cosa que nos gustaría sería que pues en general pues aparezca alguien que pues siga un poco el camino de él, ¿no? Y que pues haga que la U siga ganando tantos trofeos y que pues
también cuando hayan campeonatos internacionales o jugar con la selección, porque creo que también juegan los jugadores de diferentes equipos, pues haga brillar al país, ¿no? O sea, espero que, espero que pronto aparezca otro, otro ídolo otro deportista tan grande como mi abuelo, alguien que realmente ame lo que hace y no solamente, aunque suene, no quiero herir susceptibilidades, ¿no? Pero que no jueguen solo por lo que van a ganar, ¿no? Que jueguen realmente por amor, por tratar de sacar adelante al equipo o al país, porque creo que eso es lo que falta en esta época, ¿no? Eh, una verdadera pasión por lo que uno hace, un verdadero amor por tratar de hacer las cosas bien, no solamente por llenarse el bolsillo, sino eh, por amor, así de simple. Y bueno, eso sucede en todos los aspectos, no solamente cuestiones de aspectos deportivos, no en el campo deportivo, sino en términos profesionales, en todos lados, ¿no? ¿Y ese hinchaje por la U, tú también lo compartes? Yo Ah, sé que pues te gusta el fútbol, pero también lo compartes. sí, claro, yo soy hincha de la U. Si puedo decir que soy hincha de un equipo, soy hincha de la U, claro. Sí, sí, sí. Bueno, claro, cuando juega la U, quiero que gane la U, o sea, y cuando hay campeonatos que creo que ahora hay dos en el año, ¿no? Quiero que gane la U, obvio, sí. Pero es cierto, yo apoyo la U, soy hincha de la U, pero no soy de las que está viendo todos los partidos o que sabe cuáles son los partidos que vienen y todo lo demás. No soy hincha a ese punto, ¿no? Pero sí, quiero a la U, ¿no? Igual. Marina, yo te voy a pedir un favor, no sé si Dime. sea posible. No te voy a pedir que me regales la insignia porque sé que no lo vas a hacer. Si supiera que lo vas a hacer, ten por seguro que te lo pediría. Pero tú nos comentabas que tu madre Ujú. escribía acerca de tu padre, Y mi abuelo. Ujú, perdón, acerca de tu abuelo con gran ujú. amor. ¿Tú crees que nos podrías leer un extracto de lo que escribía? Sí, sí. Justamente traje conmigo, mi mamá escribía mucho por todos lados sobre mi abuelo en ocasiones especiales, como hace un momento comenté. Y bueno, y había esta libretita que le encontré en casa y había le habían dado a mi abuelo una medalla de honor un poco antes de que él falleciera, en 1996. Y bueno, y escribió esto, ¿no? Con respecto a la condecoración, ¿no? Condecoraron con la medalla al mérito por ser el mejor deportista del Perú, caballero, sencillo, buen compañero y amigo, humilde, gran corazón y desinteresado de todo lo material. Mi querido y adorado padre, tu hija Marina que te adora y recordaré todo tu cariño que me diste siempre en el momento que lo necesité. A mi esposo, a tus queridos nietos, Yanita y Jorgito. Recuerdo 6 de septiembre de 1996, 43 años de carrera deportiva. Bueno, esto bueno, es muy especial para mí porque no solamente es escuchar hablar de quién era mi abuelo, ¿no? Sino que ahora pues mi abuelo y mi madre los dos están juntos, ¿no? Y, y es bastante, eh, no sé, tiene, tiene, tiene una significación muy especial para mí, ¿no? Es este tipo de cositas que encuentro de mi mamá, ¿no? De todo el afecto que mi mamá tenía por mi abuelo. Y mi mamá, por ejemplo, ella era una de las cosas que ella deseaba, por ejemplo, estar en el mismo cementerio que mi abuelo, ¿no? Estar cerca de sus padres, ¿no? Y bueno, y pues eso es lo que ella ha tenido, ¿no? Ella está también en el Parque del Recuerdo, eh, no, bueno, no tan cerca como hubiésemos deseado de mi abuelo y mi abuela, pero está ahí también cerca de ellos, ¿no? Yo te agradezco mucho, Marina, por haber compartido con nosotros este recuerdo familiar y además para nosotros en este que es nuestro primer programa ha sido muy importante contar contigo
porque como hinchas, debo decirte que Lolo, y eso es una opinión que cuando hemos conversado dentro del equipo de Guardia Crema, más o menos tenemos un consenso y lo compartimos. Hay, son dos grandes etapas que hicieron posible que la U creciera y se difundiera tan masivamente el hinchaje. Uno fue el de nuestros fundadores, el de los preceptos de un equipo de caballeros que estudiaban y además querían unir a su desarrollo intelectual la práctica del deporte. Ujú. Y luego viene una etapa marcada que es gracias a tu abuelo, gracias a Lolo. Que Lolo, con su nobleza, con su humildad, con lo que representó para el deporte peruano y para nosotros, para la U, él masificó este hinchaje. Y luego lo que hemos vivido en la década del 60, 70, con nuestras grandes campañas de la Libertadores, es la herencia que hemos tenido de nuestros fundadores y sobre todo la herencia de tu abuelo. O sea, Oh. en verdad no tengo palabras, no podemos estar más agradecidos de que nos hayas hablado de tu abuelo y de haber contado contigo en este momento. En verdad, para No, nosotros, muchas gracias, Marina. no, gracias a ti, gracias a ustedes, de verdad, por haberme invitado. Yo de verdad que me siento muy feliz, extremadamente honrada de poder estar aquí compartiendo, digamos, lo poco que sé de mi abuelo. Me hubiese gustado conocerlo más, me hubiese gustado realmente pasar más tiempo con él cuando estábamos pequeños, mi hermano y yo. Eh, pero bueno, a veces la vida no permite que tampoco pues lo tengamos todo el tiempo en casa, pero siempre me voy a sentir orgullosa de mi abuelo porque él siempre fue una persona extraordinaria, una persona muy linda. Todos los recuerdos que tengo de él es de alguien muy gentil con todo el mundo, siempre con una sonrisa. Recuerdo mucho incluso hasta el olor de su perfume, porque cuando uno entraba al carro, cuando él venía a vernos, siempre estaba el olor de su perfume. Bueno, no voy a decir la marca por si acaso, para no hacer propaganda, pero era eso, ¿no? Y cuando venía con sus guayaberas, creo que le llaman esas camisas manga corta, mi abuelo tenía los brazos bien peludos y con el sol se veían dorados y con su voz gruesa que nos contaba cosas en el carro y bueno, esos recuerdos son muy bonitos y tanto mi hermano como yo los atesoramos, ¿no? Y de verdad que estoy muy feliz y muy agradecida de esta invitación y pues ser la primera. Eh, de verdad que me honran. Muchas gracias, de verdad. Y pues, no sé, siempre mi abuelo va a seguir entre nosotros, ¿no? Y yo realmente creo que mi abuelo siempre va a seguir cuidando a su querida, porque eso es lo que decía mi mamá y creo que ella tenía razón. Te queremos agradecer a ti porque tú eres la primera invitada. Contigo estamos inaugurando lo que es Guardia Crema TV. Genial. Entonces tú eres, de ahora en adelante tú vas a ser siempre nuestra primera invitada y qué mejor que la nieta de Lolo Fernández. Wow. En verdad, muchas gracias y además queremos hacerte un obsequio. Oh, oh, qué Espero que lindos. este ramo de flores y este Ay, muchas pequeño obsequio para gracias. ti, Muchas gracias, chicos. Muchas gracias. Uy, qué lindas. ¡Wow! ¿Lo abro en cámaras? bueno, si sea, te ayudo un poco. Permítame. Sí. ¡Wow! ¿Hay algo más que siento que la bolsa? ¡Oh! Es una chaqueta, es una casaca. Hoy. Muchas gracias, de verdad, chicos. Muchas gracias a todos ustedes. De verdad. Bueno, me la voy a poner como la madrina. Ay, esa es. Ya. La voy a poner acá porque tendría que ponerla por encima y el micrófono se va. Está súper linda. Muchos éxitos para ustedes en el canal. Muchos éxitos, de verdad. Guarda TV. Muchos éxitos para No, ustedes. muchas gracias. Muchas gracias.
Y además, Gracias. ¿Hay algo más? ¿No es así? sí, Una cajita. te ayudo de repente. Sí, bueno, creo que... Espérate, voy a organizarme. Mm, Ya sé dónde voy a tomar desayuno. ¡Wow! ¡Qué linda! Ay, muchas gracias, chicos, de verdad, muchas gracias. No sé si la pueden ver, pero hay unas imágenes hermosas de mi abuelo, guardia crema. Muchos éxitos para ustedes, chicos, de verdad, muchos éxitos. Ahí está, qué bonito. Muchas gracias, de verdad. No, gracias. Muchos éxitos. Lo voy a poner acá de nuevo. Y para todos nuestros seguidores, si les ha gustado la entrevista, Marina estuvo con nosotros. Marina estuvo aquí. Marina es una guardiana de corazón. Este es nuestro primer programa. Vamos a tener más invitados, representantes de la historia de nuestro club, que le vamos a agradecer no por lo que una vez fueron, sino por lo que son, como el abuelo de Marina. Y son representantes de la historia de nuestro club. Y a todos los representantes de nuestro club, nosotros siempre lo vamos a tener, no solamente acá, sino acá, y los vamos a homenajear. Queremos agradecerle a la administración del club universitario que nos brindó, con Jan Ferrari a la cabeza, que nos brindó las facilidades para poder hacer esta entrevista en la sala de trofeos de Lolo Fernández, a la junta de socios de la U, que encabeza Lucho González. Y bueno, síganos en Facebook, que tenemos Facebook, síganos en Instagram, que tenemos Instagram, síganos en Twitter, que tenemos Twitter. Esta entrevista la vamos a tener en nuestro canal de YouTube de Guardia Crema TV. Y saben que el Space que hacemos cada 14 días lo subimos en Spotify. Así que síganos, muchachos, que Guardia Crema sigue creciendo y Guardia Crema va para adelante. Tenemos muchos proyectos y para eso necesitamos contar con ustedes. Gracias, muchachos, y dale U siempre. Bravo, y dale U. La máxima expresión universitario, tu juego es la alegría.